a la entrevista de la semana con el ingeniero César Fernández, quien es secretario de propaganda del partido Fuerza del Pueblo, además miembro de la dirección política de este partido. Don César, bienvenido aquí a Sábado Super 7. Bueno, de verdad que para mí es un gran honor estar aquí hoy con ustedes. Primero, un saludo especial a Lorena, mi querida amiga, y como dama, de verdad, debemos de tener el privilegio. Y segundo, a don Héctor Guzmán, decano de la política, decano de la comunicación, y una gente que respeto y admiro muchísimo. Muchas gracias. La verdad que sí, es don Leo, mi amigo Robinson, que ya es un canchanchan, y Edmundo, que anda por ahí. Y sobre todo a los maravillosos oyentes de esta Super 7, que tengo que confesar que en el trayecto aquí a la emisora me sorprendió los niveles de interacción de la gente, llamando. Cuando ustedes abrieron las llamadas, wow, la gente está en eso. De verdad que felicito también ahí a don Dani Alcántara por este esfuerzo que está haciendo con este nuevo medio de comunicación. Así es. Gracias. Bueno, la llamada precisamente por una información que diera don Héctor de un caso en Romana. No sé si usted conoce la situación de la escasez de agua, el tema con la electricidad, y bueno, el pueblo se motivó a llamar y dar razón en parte a lo que había dicho don Héctor. Ustedes, los romanenses, Fuerza del Pueblo Romana, ¿cómo va eso? Mira, casualmente, mira qué coincidencia. En una asamblea de hace un mes y medio, en nuestro partido, nuestra dirección central, aprobó que cada miembro de la dirección política fuera al territorio, es decir, asumiera una provincia, una región, una circunscripción. Y en el caso nuestro, me toca la Romana. Ah, usted le toca Romana. Me toca la Romana. Sí. De hecho, estoy como enlace, cuando estábamos en el PLD, enlace interno del equipo del presidente Leonel Fernández en la Romana. O sea que conozco bastante bien la Romana en casi todos sus aspectos. Y es correctamente como... pero muy oportuna la entrevista entonces. Como don Héctor lo explicó, lo denunció y lo aclaró, si hay un déficit importante. De hecho, ustedes conocen el proyecto que se llama República Dominicana 2044, que es un proyecto de futuro del presidente Leonel Fernández, de visión, de desarrollo de infraestructura. Y ahí tenemos dos acueductos importantes para desarrollarse en la provincia de La Romana, no solamente para mejorar el déficit que tiene la Romana, pero también para apoyar a la provincia de Altagracia con el mismo acueducto múltiple que servirá para también generar energía eléctrica. Qué bueno. Don César, ¿cómo va la Fuerza del Pueblo, don César? Lo hemos visto. Yo quisiera, mira, la Fuerza del Pueblo va muy bien, pero yo pienso que con respecto a ustedes y a los amigos oyentes, que ayer ocurrió algo en el Congreso Nacional que debemos prestarle atención. Sí. Y es que la aprobación en primera lectura de un presupuesto apoyándose en la mayoría mecánica que tiene el Partido Revolucionario Moderno y el presidente, y un presupuesto que nosotros venimos denunciando desde que se presentó al Congreso Nacional. ¿Y cuál es la preocupación de la Fuerza del Pueblo? La preocupación de la Fuerza del Pueblo, primero, es que los incrementos en diferentes ámbitos del presupuesto no coinciden con los planes que el señor presidente ha anunciado al país. Por ejemplo, si el principal problema que tenemos ahora, lo dice y pueden de nuevo abrir los teléfonos, es la criminalidad, la delincuencia. La gente tiene miedo, tiene terror de salir a las calles. Y en ese orden, el señor presidente ha hecho múltiples ofrecimientos. Recordar, abril 2021, asesinan a los pastores lamentablemente en Villa Altagracia. El presidente ofrece cámaras que los policías van a aportar. No pasó nada. O sea, no cumplió el presidente con esa parte. Asesinan al joven en el destacamento de Naco. El presidente dice que todos los destacamentos tendrán... asesinaron a Leslie también. Bueno, pero ese caso ya un poquito más desconocido. Que los destacamentos tendrán cámaras, tendrán internet. Tampoco pasó nada. ¿Y qué es eso? También anunció que los policías van a ganar $500. Tampoco pasó nada. Y lo que estamos hablando es de recursos. O sea, para hacer eso en la Policía Nacional se necesita recursos. Sin embargo, la Policía Nacional ni el Ministerio del Interior reciben aumentos en su presupuesto. Todos los aumentos del presupuesto van a la promoción y publicidad y propaganda del Poder Ejecutivo.
Entonces, vamos a estar ¿En claros. cuánto está el monto en esa parte de la publicidad? El monto, mire qué interesante, don Héctor, el monto, nada más y nada menos, un 40% aumentó. Aumentó de 86.044 millones en el 2022 a 119.303,5 en el 2023. Una barbaridad. Oye, eso. O sea, lo que nosotros leemos en La Fuerza del Pueblo es que es un gobierno de maquillaje. Porque si usted lo que está aumentando el presupuesto de promocionarse, es porque usted quiere maquillar las cosas. Ustedes decían y valoraron muy justamente y con una dimensión importante el tema del censo. Y yo dije en varias participaciones en algunos medios y en mis cuentas de redes sociales que si el presidente hubiera invertido un 10% de lo que invierte, mintiéndole al país en los proyectos que dicen que están haciendo, que no están haciendo, en el censo, hubiera tenido más éxito. Hubiera tenido más éxito. Yo estaba viendo, como todos nosotros hemos estado viendo el Mundial de Fútbol. Yo no vi un anuncio del censo en el Mundial de Fútbol. Exactamente. Pero hay 80 de obras públicas. Hay 80 del Banco de Reserva. Hay 80 de aduana. Pero no hay uno del censo. Entonces, o sea, tú querías que fracasara el censo. Era que tú querías que fracasara. Ustedes hicieron un análisis que respeto y valoro mucho, que entiendo que internamente quería que se fracasara en el censo. Porque no es posible. Pero vamos a lo Eso lógico. se creía también de la oposición, César. La oposición estaba acorde que el censo se diera y que no hubiera trastorno. Porque al inicio, cuando Vinicito desde habló... el primer día, la Fuerza del Pueblo y su presidente, su líder, el doctor Leonel Fernández, apoyamos el censo. Claro. Y es muy sencillo. Fíjate que te hablo del proyecto República Dominicana 2044, que estaba... Una de las herramientas que utilizamos para desarrollar ese proyecto es el censo del 2010. Claro. Es la información. O sea, el único presidente que aquí ha mirado al futuro, que desarrolló un proyecto a 30 años, es Leonel Fernández. Y la única forma de tú planificar es con información, con datos. Pero entonces, siguiendo hablando del presupuesto. Señores, aquí hace unos meses hubo una tormenta, la tormenta Fiona. Claro. Arrasó con el este y parte del nordeste. Entonces, resulta y viene a ser que en las provincias del este, el presidente de la República en el presupuesto consignado le reduce más del 60%. Partida, sí. Pero, o sea, es que es una cosa como que tú no la entiendes. O sea, Sí. si vamos, por ejemplo, el Ceibo tiene 178 millones de pesos menos en el Ay, presupuesto. Dios mío. Que está destruido el Ceibo. Y todavía hay gente esperando, señores. Ahí están, búsquenlo en las redes sociales. ¿De en los cuánto medios. era y cuánto es ahora? En el Ceibo tenía 260, perdón, sí, un 68% menos. La región Yuma completa, para que está totalizado por la región, Sí. tenía 1.882 millones y ahora tiene 1.200 millones. 681 millones menos. Esa región completa. Tú sabes que yo pensé, ahora que tú haces esos datos tan precisos sobre la comparación con el tema de Fiona, que el gobierno introdujo ese presupuesto antes de Fiona. Y entonces yo pensé que ellos con el fenómeno de Fiona iban a modificar el presupuesto por las provincias afectadas. Pero parece que lo dejaron todo igual. Sentido común. Sí. Pero mire, don Héctor, que hay un tema que usted maneja muy bien, que es el tema agropecuario. Ajá. Siempre lo escucho con mucha atención cuando usted se refiere a este tema. La producción de cacao en nuestro país es muy importante. Y la región que más aporta a la producción de cacao es el nordeste, es decir, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez. Pero la segunda región más importante es el este. El este, sí. Alrededor del 35% del cacao. Atomayor El incoherente presidente de la República, en el año 2021, presenta un plan de recuperación del cacao. Magnífico plan. Nosotros lo tenemos. Y en ese plan, él planteaba una inversión de unos 19,000 pesos por tarea a los productores de cacao. Es decir, que aquellos que estaban produciendo cacao pudieran mejorar las técnicas, mejorar los terrenos, etcétera, para que esas plantaciones fueran más eficientes. Entra Fiona, devasta el este, devasta esas plantaciones de cacao, y él, en un acto populista, le ofrece 1,000 pesos por tarea para que recuperen su tierra. O sea, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cuál es la coherencia de este gobierno. O sea, no entiendo cómo es que piensan.
Porque debajo de la manga, el presidente le dice a alguien en el vehículo, ofrécame el peso por tarea, y él ofrece. Como que no analizan. Pero usted tenía un plan, señor presidente, usted tenía un plan magnífico. El plan de recuperación del cacao tampoco lo ejecutó. Porque sencillamente los anuncia. Este es el gobierno de los anuncios. Por eso es que tienen 133 mil millones de pesos en anuncios. Yo me alegro mucho de mis amigos que tienen plantas televisoras y emisoras, porque le está yendo bien, pero así no. O sea, así no. O sea, este presupuesto, señores, aprobado con mayoría mecánica, con la fuerza del pueblo y el PLD totalmente en contra. Para que la gente entienda, no van a invertir en seguridad. Es mentira. No es cierto. Al gobierno no le importa la seguridad porque está invirtiendo solamente en propaganda. Y algo peor, que voy a denunciar de manera muy responsable. Escúcheme, ingeniero. No, porque en la seguridad fue que Fuerza del Pueblo denunció que le redujeron al presupuesto 150 millones. Y hay un incremento en la partida de la presidencia. Pero escuchen esto, que haga la denuncia. Han introducido por debajo de la mesa, para mí, la acción más antidemocrática que cualquier presidente puede haber hecho, que es la siguiente. Ustedes vieron y han visto que se están juramentando alcaldes del PLD al PRM y al gobierno, al oficialismo. Eso comprando alcaldes que están, para que estemos claros, no vengamos con paños tibios. Pero al mismo tiempo, en ese presupuesto, el presidente está liberando de trámite para transferir fondos por 100 mil millones de pesos que lo manejará el Poder Ejecutivo de discreción. 1. 2. Está sometiendo la modificación de una ley orgánica, que es la ley que administra los ayuntamientos. La está solicitando la modificación o intentando modificarla para que los ayuntamientos puedan tener en su presupuesto más del 30% de nómina, que es lo que tienen hoy por ley. Es decir, para que la gente entienda. Sí. En un ayuntamiento usted tiene 100 pesos de presupuesto y solamente 30 pesos puede ser para contratar personal. Sí. Entonces, el presidente está introduciendo una modificación a una ley orgánica, como si fuera una ley sencilla, para que los ayuntamientos puedan contratar más gente. Y esos 100 mil millones de pesos que él manejará, tiene la discrecionalidad de moverlo a donde él quiera, incluyendo a los ayuntamientos. Entonces, compro alcaldes, uno, le garantizo presupuesto. Como dicen ellos, reelección por reelección, lo cual va a terminar de destruir el PRM, porque el que tiene 20 años en el PRM esperando para en su gobierno poder aspirar, no va a poder aspirar, porque ese alcalde que viene del PLD choca con la aspiración del PLD. No, es con el puesto garantizado. Segundo, y le va a permitir contratar gente, más clientelismo, para garantizar esa reelección. Esa es la realidad de este presupuesto. Es un presupuesto reeleccionista, totalmente en contra de lo que el pueblo dominicano necesita el día de hoy, que es primero. Y aquí yo tengo unos estudios que hemos hecho en la Fuerza del Pueblo y que nos han hecho llegar, que desde el año pasado, el final del año pasado, la gente tiene aquí 5 preocupaciones. La primera es la delincuencia. Esa es la primera. Sí. La segunda es el alto costo de la vida. Señores, y discúlpenme que mencione tanto a don Héctor, es que lo sigo mucho y lo aprecio mucho por toda su capacidad. El año pasado, en este año, el gobierno está dejando de sembrar más de 40,000 tareas de tierra. Más de 40,000 tareas de tierra, de arroz, de plátano, de yuca, de batata, de frijoles. Más de 40,000. ¿Y saben para qué? Para importar. Para importación. El año pasado, en el 2021, 4,000 millones de dólares en importaciones. Exacto. Récord. Se rompió el récord. Sí. Es decir, impresionante. No siembro, pero cuando no siembro, no solamente afecto la seguridad agroalimentaria, afecta al productor nacional. Claro. Señores, los productores de pollo, por ejemplo, el pollo se está vendiendo en pie, en finca, a 35 pesos. 35, 36 pesos. El gobierno... Pero no es para la fiebre porcina. No, hombre, no. La fiebre porcina es un cuento. La fiebre porcina es un cuento. Y los Estados Unidos están detrás de eso. Y lo digo de manera responsable, están detrás de eso. Porque lo que quieren es sustituir la producción nacional por importación de cerdo de los Estados Unidos. César, a propósito de Agricultura, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo en la semana, y hago la pregunta al constructor también, él dijo en la semana que tanto la construcción como la agropecuaria no puede rescindir del servicio de mano de obra haitiana en República Dominicana. Eso es, ¿qué valor le da? En el caso haitiano es muy sencillo, señores.
no solamente la construcción, el sector agrícola, hoteles, bares y restaurantes. Bávaro, Punta Cana, está lleno de nacionales haitianos. Eso es lo que hay que organizarlo y regularlo. Aquí siempre existió que en las zafras de azúcar venían extranjeros haitianos a trabajar. Venían, se carnetizaban, trabajaban y se iban otra vez a su país. Eso puede ser, muy sencillo. No hay que, no hay que invertir la rueda para eso. Lo que quiero... Pero, ¿cómo sí. se va a regularizar eso? Bueno, aquí hay una ley general de migración en el mundo que establece claramente cuáles son los procedimientos y los reglamentos para el trabajo de extranjeros. Pero con estos aquí lo que hay que aplicar la ley, más nada. Con Y estos los reportajes reglamentos. que hizo el Listín Diario en esta semana, donde una visa el Estado recibe 40, 60 dólares y los cónsules la venden a 400. ¿Usted cree que eso se va a resolver? Claro, eso es corrupción, eso hay que atacarlo, eso es grave. Pero tú sabes que hablando de corrupción, en los últimos 6 años, a la República Dominicana, con visa, entraron 1 millón y algo de haitianos, 1.050.000, 1.090.000. De ese millón, más de medio millón entraron del 2021 al 2022. Es decir, que esa corrupción ha sido impulsada por este gobierno y por sus funcionarios, por sus cónsules. Eso es terrible. Entonces, con eso hay que terminar. Eso es imposible que esté en las manos de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores esa discrecionalidad de otorgar visa y cobrar lo que él entienda. Eso no puede Don ser. César, hemos visto, por ejemplo, al presidente Luis Abinader con un discurso bien enfático con relación al tema de la migración haitiana. Esto va incluso, Pero a mi parecer, ¿cuál Luis Abinader? el presidente de la República, Porque Luis él tiene Abinader. 2 discursos. Bueno, el que hemos visto muy energético, ¿no? Que no a la migración haitiana, que hay que tomar medidas. También hemos visto, por ejemplo, tanto migración y el Ministerio de Interior y Policía muy divorciados de ese discurso del presidente. ¿A qué me refiero? A la hora de ellos actuar, de tomar medidas, de caerle atrás al presidente. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto cuando vemos, en este caso, que Estados Unidos nos está respirando la nuca? O sea, lo tenemos aquí detrás. ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, con el tema en relación a Estados Unidos y Haití, los yanquis, como nosotros popularmente le decimos, los yanquis tienen sus planes a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Los americanos no se inventan nada de la noche a la mañana. Y ese tema de Haití, y por eso yo decía que habían 2 Luis Abinader. Hay un Luis Abinader que tuvo un discurso en la campaña que le entró de frente a la sentencia del Tribunal Constitucional, a la 168, de frente le entró. Pero ese no es el Luis Abinader que hoy habla defendiendo la soberanía. Y él defiende la soberanía porque es un tema electoral para él. Cada vez que está en crisis su gobierno, que vive en una crisis permanente, cada vez que baja un punto en una encuesta, entonces el señor presidente de la República acude al tema haitiano. Llevaron tanques de guerra, señor, a la frontera. Hicieron un aparataje. En Haití ni siquiera hay ejército. ¿Cómo usted lleva tanques de guerra? Llevaron drones que iban a... Tampoco es necesario. Eso es buscando levantar la percepción. Con el tema de los norteamericanos, yo respeto muchísimo al Central Romana, conozco a algunos de los funcionarios importantes de esa empresa, pero es una empresa privada. Claro. Y ellos harán su negocio como ellos lo entiendan. Ahora, en el 2011, y a raíz de todo esto, estuve buscando alguna información y varios consorcios azucareros de República Dominicana, de Brasil, de otros países, fueron sometidos y demandados ante el tribunal, el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos por maltrato a los trabajadores. El Central Romana no quedó fuera de eso. Tuvo múltiples demandas, pero todas las ganó. Es decir, en ningún tribunal reconoció que ellos maltrataban empleados y trabajadores. Entonces, lo que está diciendo los norteamericanos ahora, que tiene que ver con refugiados, otro que tiene que ver con derechos humanos, y ahora nos mandará una general, hermano, de 4 estrellas. El martes. Con un hospital, abrir un hospital, aquí yo recuerdo innumerables veces que han venido hospitales con temas de solidaridad, pero esos hospitales Haití que hay que llevarnos aquí. Aquí hay clínicas que funcionan y salud pública funciona muy bien en algunos aspectos. Entonces eso hay que llevarlo a Haití. Entonces vinieron otra vez como quien dice, a darle pau a los dominicanos con una general de 4 estrellas. Eso es terrible. Y es el plan de los Estados Unidos, que aquí se forme
se instale un centro de refugiados. Y yo digo, no solo, primero, opuesto a eso, la Fuerza del Pueblo totalmente, a que nuestro país, nosotros hemos sido el país más solidario con la República de Haití en todos los momentos. El doctor Leonel Fernández, en el 2010, cuando ocurrió el terremoto, el terrible terremoto, él cruzó la frontera, pero no solamente cruzó la frontera, él llevó comida, medicinas, equipos pesados para resolver. Y luego, en un cónclave que hubo en el 2011, donde vinieron 80 entre presidentes y primeros ministros del mundo, incluyendo Bill Clinton que estaba aquí, se comprometieron todos con muchísimas cosas. El único que cumplió, República Dominicana, con Leonel Fernández como presidente, haciendo lo que se comprometió, que fue la construcción de la universidad en Limonade. Entonces, el tema haitiano es un tema que deben lo primero los haitianos estar de acuerdo en qué es lo que quieren, hasta que ellos no se pongan de acuerdo. Y que lo que hay ahí de representación gubernamental, lo que sea que haya, solicite la intervención militar para controlar el territorio. En un problema como lo que ellos tienen, es control del territorio. Una vez controlado el territorio, entonces vamos a otros procesos que es para ver en corto, mediano y largo plazo cómo se instala una democracia en ese país. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecerle a César Fernández y a Fuerza del Pueblo por la invitación que nos hizo recientemente, sí, un mensaje a la prensa, la que fuimos muy bien tratados. Entonces hay dos temas frente al cuadro que usted plantea del presupuesto y el tema de las deudas de la República Dominicana. Evidentemente que hay un compromiso muy fuerte. Y lo otro es la discusión de las encuestas con Leonel Fernández, que me gustaría que lo agote ambos puntos. Bueno, con respecto al presupuesto, yo creo que está bastante claro. Nosotros tenemos los puntos más importantes, se los mencioné, los que nos preocupan. Decirle a la gente, miren qué belleza. ¿Dónde es el señor director? Vamos a ponerlo aquí. Ahí atención, menor. Esos son los sueños que el presidente Luis Abinader le ha vendido a este país. No, yo necesito eso. Ahí están más de 1000 promesas que el señor presidente ha hecho. ¿Cuántas? Más de 1000. No es exageración. No, están tabuladas, yo te lo entrego. La diferencia con la Fuerza del Pueblo es que nosotros trabajamos con datos y certeros. Nosotros no especulamos. Entonces, mírenlo ahí. Y fíjense, ahí están por provincia. Más de 1000 promesas. Señores, en toda esa provincia, mientras más promesas hay, menos presupuesto hay. Entonces, para que ustedes entiendan, en la Altagracia, en La Romana, en Santiago, en La Vega, en Bonao, que no le van a cumplir. Es un asunto, es como un mito, como una mitomanía que hay en el gobierno, el 10%. ¿Cuál es más o menos? Arreglaron el puente Duarte, Ajá. Una junta ahí, la arreglaron. Pintaron un par de calles. Pero si tú arrancas de Montecristi para acá, prometieron una zona franca en Montecristi. No está hecha. Prometieron la carretera Guayubín, Mao Guayubín, tampoco ni siquiera iniciado. La circunvalación de Navarrete está en una licitación ahí que tiene más problemas que no se sabe. Te vas a San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, la circunvalación está totalmente paralizada. La ampliación del centro médico San Francisco de Asís, si mal no recuerdo, está paralizada. Señores, el hospital Waldo Musa en San Pedro de Macorís. Vital. 2 primeros Picasso. Una compañera de la Romana, casualmente de Guaymate, tiene su padre, operamos a su padre ahora, lo operaron de un tema de próstata, y el médico le prohibió que lo llevaran al Musa porque se iba a infectar y se iba a morir. Un hospital que el presidente ha dado 2 Picassos. Pero prometió la entrada a la Romana, no se ha hecho nada. La entrada de Samaná, no se ha hecho nada. Las 2 circunvalaciones que dejó el gobierno de Danilo Medina en el sur, Baní y Asua. ¿En qué renglón no entra Pedernales? ¿En qué renglón? Pedernales, mira qué interesante. Mira, Robinson, ¿qué yo hiciera sin usted? Mire qué interesante. Este es un dato de Pedernales que tenemos aquí del presupuesto. A Pedernales le bajaron 100 millones de pesos en el presupuesto. ¿Qué? ¿En medio de un proyecto de desarrollo? ¿Un proyecto de Pero eso no es nada. para el próximo año? Solamente uno de los hoteles que se están planteando. Nada. Han puesto unos aviones a ir. No se ha hecho ninguna inversión. Hicieron un amigo, una persona que aprecio muchísimo, un joven del gobierno, hizo un aparataje, unos vuelitos que van 2 veces a la semana a Pedernales
aterrizar ahí en Cabo Rojo, no, así no. Espérese, César. Usted Solamente- dijo lo que yo escuché. Usted dijo lo que yo escuché. ¿Cómo fue que usted dijo? ¿Eh? El joven empresario. No, un joven ¿Qué del gobierno? del gobierno. ¿Cómo Ese- así? ese- Espérate. Mundo. El invitado es el A mismo. ver. ¿Cómo así, César? Un ministro Ujú, inauguró unos vuelos Sí. a Pedernales. ujú. Ujú. Unos vuelos que van 8 personas. Pueden ir 8 o 10 personas, 2 veces a la semana. ¿Y quién es el del avión que es del gobierno? No, yo no hablé de avión del gobierno. Una línea aérea comercial que instauraron un vuelo comercial. Yo sé por dónde tú andas, pero yo no tengo esos datos. No, es que Pero eso no usted, es. Eso no usted es. vinculó pero eso esa no es- empresa con el gobierno. No, al dueño. No. ¿Al dueño? Profesor. Al dueño. Ahorita en su sección, aparte, haga su comentario, no me involucre. No me Pero involucre. es una persona conocida. Pues lo que te digo es que Qué barbaridad. en el caso de Pedernales, otra de las provincias que también se les redujo el presupuesto y el presidente apostando tanto a Pedernales Al que turismo. al turismo. Pero señores, los pueblos turísticos no se crean de la noche a la mañana. Claro. Punta Cana tomó 50 años, La Romana tomó 50 años, Puerto Plata 50 años, es un proceso. No es que usted tenga el hotel, no es que usted tenga el aeropuerto, usted necesita el acueducto. ¿Dónde está el acueducto? Imagínense. O sea, usted necesita, es un amarre. de calidad. Y luego, entonces, que está toda esa infraestructura, la mano de obra que va a trabajar ahí, ¿de dónde está? Sí. por- Entonces, César, de Haití. el sábado pasado. Por ahí el acueducto va a ser difícil, por ahí no hay río. Sí, el sábado pasado, el senador Félix Bautista llamó a este medio porque estábamos tratando el tema San Juan de la Maguana y de ahí obviamente surgió el tema de la mina de oro en San Juan, la mina que está explorando en San Juan y que don Félix Bautista encabezó una caminata en contra de ello. Periódicos canadienses han empezado una campaña en contra de don Félix Bautista y me enteré hace unos días, ya me parece que fue el jueves, que Fuerza del Pueblo pidió a Félix Bautista que bajara la guardia con ese tema. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Bueno, en el partido todavía no se ha tratado ese tema de manera formal. Ok. No hemos tratado el tema de la mina. Obviamente el senador tiene todo el derecho, como representante de su provincia, de estar del lado de una parte de la provincia, porque la información que tenemos es que hay gente que está interesada. O sea, yo, de manera personal y como ingeniero, pienso que la explotación de minerales y de recursos naturales es viable, siempre y cuando no tenga perjuicio contra el medio ambiente y otras variables que tenga la región. Lo que hay que estudiarlo, Claro. verlo y que analizar todas las aristas. No radicalmente tú ponerte en una posición. Porque al final San Juan es una provincia con necesidades y si se va a instalar una explotación de recursos naturales, que siempre y cuando beneficie al país, beneficie a la provincia y se haga medioambientalmente adecuado, Claro. es posible. Ahora, te reitero, la Fuerza del Pueblo como partido no hemos visto el tema. Esa es una posición particular de mi compañero de partido, el senador, que está en todo su derecho Claro. de respaldar a la población que lo ha electo a él para que lo represente. Pero precisamente por esa posición suya es que es la información que me dieron, que la posición que usted acaba de dar aquí es la posición que tiene el partido como tal y que por ello, o sea, Fuerza del Pueblo está acorde con que la mina se explore, se explote, se trabaje con la Con responsabilidad los que amerita. indicadores adecuados. Pero mandaron incluso lo que dicen que don Félix Bautista bajara la guardia porque la posición del partido es otra. Bueno, me parece que hubo una reunión que tú estabas y yo no estaba. Porque yo no he visto que le han dicho eso a Félix. Él lo que dijo es muy claro. Él dijo una cosa muy Mire, clara. el tema de las encuestas. Yo quería preguntarle algo ahí que lo vamos a enlazar con las encuestas. César, estamos terminando el año. Sí. Las actividades de la Fuerza del Pueblo y específicamente del presidente Leonel Fernández. Vamos a hablar de lo que queda de año y el comienzo del año que viene. El partido y Leonel Fernández. Relaciónalo con la encuesta. Ahí. Don Héctor, mire, la Fuerza del Pueblo tiene, yo diría, un récord impresionante que en un partido, y usted que conoce muy bien lo que es la construcción de un partido, en 3 años estar donde estamos. Esos piropos a mí me dan alianza. Estamos Hay donde estamos. rumores. y hay Desde que rumores. comenzó el programa, el piropo y En, piropo. en apenas 3 años bajamos de la casilla 18 a la casilla 3 en la boleta electoral.
tenemos ya 1.000.000, casi 500.000 afiliados auditables que podemos contactar. Tenemos una representación importante, la segunda mayoría en el Senado, la tercera mayoría en el Congreso y con una cartera de alcaldes, alcaldesas también muy importante en el país. Hemos construido nuestros estatutos del partido a través de un congreso que hicimos virtual en plena pandemia, o sea, inmediatamente terminaron las elecciones, nos abocamos al Congreso Profesor Juan Bosch, donde creamos nuestra línea de acción como partido, nuestra línea de organización. De verdad que impresionante. Ya hoy la Fuerza del Pueblo hay una comisión nacional electoral que está viendo y una comisión de perfiles ya los posibles candidatos para febrero del 2024 y para mayo del 2024. Es decir, ya estamos ponderando compañeros y compañeras que pueden ser alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, senadores y senadores. Es decir, el trabajo no se ha detenido en la Fuerza del Pueblo. Las juramentaciones, ustedes lo han visto, semana tras semana. Nuestro partido recibe personas que vienen del PLD y lo más impresionante para nosotros, el presidente Fernández siempre lo dice, vienen del PRM. O sea, nadie del partido de gobierno se va a un partido de oposición. Eso es algo insólito. Eso ocurre con la Fuerza del Pueblo. Entonces, estamos terminando este año que le hemos llamado el año de la consolidación del partido. Y tendremos ahora, este próximo domingo 11 de noviembre, una gran manifestación en la Arena del Cibao, donde concentraremos ahí la gente de Santiago, exclusivamente la gente de Santiago, y haremos un acto de despedida de año importantísimo. Y luego, posterior a este acto, el presidente estará haciendo algunas cenas y almuerzos en barrios del país. Okay. En barrios populares, como ya es una costumbre para él, hacerlo. Y ahí concluimos el año. ¿Y habrá juramentaciones en eso? No. Sí, hay más juramentaciones, hay muchas juramentaciones. En esa de Santiago que usted en la arena. ¿Va a haber en la de la arena? Sí, va a haber. Julio César Valentín. No, Julio César anunció su movimiento, Justicia Social, el cual saludamos. Entonces ahí concluyen las actividades con eso de la arena de Santiago, más la cena. Más la cena, con eso concluimos el año. Okay. Sí. Entonces, lo que nosotros decíamos, a mí se me ocurrió un ejemplo, porque el gobierno, con toda la maquinaria económica que tiene por ahí unas encuestas. Hay una que es de Chespirito, que es de unos mexicanos que andan por ahí, y otros cómicos. Sí, porque usted no me puede decir a mí que usted va a hacer una encuesta en Facebook. De que usted hace la encuesta en Facebook, lo primero que usted sesga es la muestra. Claro. Porque para encuestarlo en Facebook hay que tener un dispositivo electrónico. 1. 2, tiene que tener una cuenta de Facebook. O sea, ya hay dos elementos. Dos elementos que tú te estás sesgando. Entonces, tú le estás preguntando también a gente que ganan de 35,000 pesos en adelante, que es donde menos mal está el gobierno. Ahora, está tan mal el gobierno que con toda esa segregación de datos, dicen que el 60% es que votará por el presidente. Es decir, todavía hay 4 que en ese renglón lo rechazan. Entonces, eso evidentemente es un acto de desesperación y de propaganda que el gobierno quiere hacer. En las encuestas serias, incluyendo la Gallup, que aquí tengo una de estas, desde septiembre de este año 2022 hasta noviembre, que es la más reciente que tenemos, nosotros tenemos, y yo traje un resumen de 1, 2, 3, 4, 5 encuestas. 5. Para que no me digan, no es una encuesta, no, 5 diferentes. Va a dar el promedio. Voy a dar el promedio. Vamos a ver el promedio. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y ahí venía el ejemplo del taxi. Y voy a poner el ejemplo del taxi para terminar con el tema de las encuestas. La primera pregunta que se le hace a la gente es ¿en qué dirección va el país? En esta encuesta, ustedes pueden ven atención, Menón. Las barras. Súbelo un poquito, Mundo, ayúdalo para que él pueda. Ahí se ven. Si ahí lo pueden ver. Pero... La barra azul es dirección equivocada. Okay. Fíjense que en 5 encuestas a lo largo del año, sobre el 50-60%, la gente dice que el país va en dirección equivocada. Cuando a la gente le preguntan, bueno, el país va en dirección equivocada, ¿y usted, su economía cómo está? La economía personal. La personal. Correcto. Miren, las 5 encuestas dicen lo mismo. Más del 60% dicen que su economía está mal. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Ya lo hemos mencionado. Delincuencia, desempleo, falta de oportunidades.
Costó la vida. Y una de las cosas que a la gente menos, increíblemente, le importa, es la persecución a la corrupción. Le iba a preguntar precisamente la corrupción. Eso está muy bajito. Porque la gente no cree mucho en eso. No, la gente no cree mucho en eso. Y de la impunidad. cree. Y de la impunidad. No, el tema de la corrupción, eso es verdad. Por ahí que no es número. Miren, ¿quiénes aprueban la reelección del presidente Luis Abinader? ¿Cómo da eso? 5 encuestas, el 60% dice que no. ¿Y usted sabe dónde dicen que no más? ¿Dónde un 70%? En el Gran Santo Domingo y el Gran Santiago. Por eso que ustedes ven que el presidente no sale de Santiago. Las principales. No sale de Santiago. La principal plaza electoral. Las principales plazas electorales dicen que no, rechazo a la reelección. Mírenlo ¿De ahí. cuándo hace esa encuesta? ¿Es esa? ¿De qué fecha? Noviembre ahora. Desde marzo hasta noviembre de este año. Son 5. O sea, es un promedio. Fíjate que por eso quisimos en la Fuerza del Pueblo hacer esta tabla para que la gente entienda que no es una encuesta. No es que queremos manipular información como lo hace el gobierno. No, son 5 estudios. ¿Qué ha pasado en América Latina, don Héctor? Usted que también maneja este tema. Sí, pero- Después del 2020. ¿Qué ha pasado en América Latina? Que todos los gobiernos han perdido las elecciones. Se caen Caso las como el de reelecciones. Colombia ni siquiera clasificó a segunda vuelta. Eso es verdad. ¿Y quiénes han ganado las elecciones? El líder de la oposición. Claro. Y desde el 2020, aquí la población entiende que el líder de la oposición se llama Leonel Fernández. No, no hay Reina. que... no hay que- Mírenlo ahí, miren cómo está. El azul es Leonel Fernández, líder absoluto de la oposición. Por lo que marca que, evidentemente, será el que tiene más condiciones para ganar las elecciones. La última columna Miren de los partidos noviembre. políticos. Miren los partidos políticos. Él tiene un periodo y las 5 firmas encuestadoras en ese periodo dan ese promedio. Hasta ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con los partidos Miren los políticos? partidos políticos. PRM, por supuesto, el partido de gobierno, rondando el 35%. La Fuerza del Pueblo ya por encima del PLD, 23, 24%. Y el PLD alrededor del 20%, 19%. Y después los otros, los partidos en otras participaciones. O sea que ya Entonces, también como partido... la pregunta del dinero. Ajá, la candidatura. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Dinero, dinero, dinero. El azul. El azul es Luis, Sí, el verde es Leonel. Déjame ver. Eso es un empate técnico. sí. Ahí, exacto. ¿Cuánto y cuánto? Caco, caco. 36 a 38, 37 a 36. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué se explica que la gente hoy quisiera votar por Leonel Fernández? Muy sencillo. Y es donde las encuestas del gobierno fallan. Y ahí vengo con el ejemplo del taxi. Imagino que ustedes se lo preguntan a los mismos encuestados. Claro. ¿Por qué prefiere a ¿Y cuál es el fulano? ejemplo del taxi? El ejemplo del taxi es el siguiente. Usted se monta en un taxi, como diríamos popularmente, una carrera. Usted cogió una carrera. Cuando usted llegó a su destino, usted se desmonta y a usted le preguntan. Señor César, ¿cómo el taxi tenía buen aire? Dice, no, el aire estaba caliente. Dice, yo vengo, mire, como estoy todo sudado. No funcionaba. Y el chofer, temerario, tuvimos al matado motorista ahí, el tipo anda matándose. Y el confort del carro, no, mire, me rompió la ropa, anda en un sprint. Dice, entonces, ¿usted se montaría en ese taxi? No, jamás en la vida. Las encuestas del gobierno dicen que la gente se montaría en el taxi de Luis Abinader. Luego que la gente dice que hay problemas con la delincuencia, que el país va en la dirección equivocada, que su economía personal está mal, que hay falta de oportunidad, que no hay empleo y que cuando hay empleo no son suficientes. Entonces no me diga a mí ningún encuestador serio que después que una gente, usted le hace todas esas preguntas, que el país está en precariedad, usted va a votar por el gobierno que está, que es el que lo tiene así. Es un absurdo, o sea, es un asunto elemental, por Dios. O sea, yo no entiendo César, cómo quieren hay dos engañar a la preguntas. gente con eso. Hay dos preguntas que siempre uno suele hacerle tanto a los PLDistas como a los fuercistas. De, por ejemplo, en el caso. Fuerzapolistas. Así es, el gentilicio es muy largo eso. Deje su partido, profesor, que usted piensa mucho en su partido. La pregunta, por ejemplo, ¿qué puede ofrecer nueva vez el presidente Fernández si vuelve a gobernar una persona que ya gobernó el país por tres periodos y hubo casos, hubo necesidades que no se pudieron cumplir? Y la segunda es la posible futura alianza PLD-Fuerza del Pueblo. Los hermanitos, PLD y Fuerza del Pueblo. Lo primero es que la razón por la cual el presidente Leonel Fernández está en el escenario político electoral,
porque del escenario político no saldrá mientras Dios lo tenga en la tierra. Ahora, del escenario político electoral, él es llamado en el 2019, cuando en el partido que él presidía, en ese momento se intentó alterar el orden de la democracia y la institucionalidad en la República Dominicana. En ese momento, cuando salió a defender ese tema, la misma gente, presidente, pues usted puede ser candidato. Y contra viento y marea hicimos una candidatura. Por eso el presidente Fernández vuelve. Ahora, recuerda que mencioné el proyecto República Dominicana 2044 que se presentó en el año 2016. Febrero 9 del año 2016. Ya Danilo Medina era el candidato del PLD en ese momento. Es decir, que sin tener aspiraciones ni posibilidad de ser candidato presidencial, el presidente Fernández ya tenía un plan para el país. Ese plan se ha madurado. Ese plan se ha fortalecido en el tiempo y se trabaja constantemente. Ahora, cuando estemos en el periodo electoral, el presidente Fernández presentará su plan de gobierno si es que va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ocurre? Tú tienes un presidente que hizo el metro de Santo Domingo. Aquí nadie creía en el metro. Es más, que había gente opuesta al metro. El metro te mueve 110 millones de pasajeros al año. Ahora, en un próximo gobierno, si el presidente Leonel Fernández te habla de un tren de que es Santiago, tú lo vas a creer. Si el presidente Leonel Fernández te habla de una supercarretera que comunique regiones del país, tú lo vas a creer porque fue el que hizo la autovía del Coral. Ahora, si el presidente Fernández fue que construyó, diseñó, junto a la sociedad dominicana, la constitución más moderna que ha tenido país alguno en Latinoamérica, tú vas a creer que él va a fortalecer más la institucionalidad en la República Dominicana. Eso haría el Leonel Fernández más de lo que ha hecho y pero mucho mejor. Gracias, don César. Gracias, don César. Don César Fernández, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Fuerza del Pueblo, además el encargado de la propaganda del partido. Pero propaganda con datos, no como el gobierno, que falta. Muchísimas gracias.